La lluvia caía con fuerza aquella noche. Cada gota golpeaba el asfalto como si el cielo mismo estuviera llorando. Frente a una mansión iluminada por relámpagos, un hombre de traje negro sostenía un arma con la mano temblorosa. Su rostro mostraba una mezcla de rabia y dolor. Se llamaba Eduardo Santini, un empresario poderoso, conocido por su ambición y frialdad. Frente a él, empapados bajo la tormenta, estaban su esposa Camila, con un vestido blanco pegado al cuerpo por la lluvia, y un hombre herido que la protegía con su cuerpo, Daniel, su antiguo guardaespaldas. Eduardo no podía creer lo que veía. Después de años de matrimonio, sacrificios y promesas, descubrir que su esposa estaba huyendo con otro hombre, y embarazada, lo había llevado al borde de la locura. ¿Mío o suyo?, gritó con voz quebrada, apuntando el arma hacia el vientre de Camila. Ella, con lágrimas mezcladas con lluvia, solo pudo decir entre sollozos: «Es tuyo, Eduardo, te lo juro». Pero la duda había envenenado su corazón demasiado tiempo. En su mente resonaban las voces de la traición, los rumores, las imágenes que su propio miedo había inventado. Daniel dio un paso adelante, extendiendo una mano ensangrentada. «Señor, no lo haga. No es lo que piensa». Ella intentaba protegerlo. «¿Protegerme? ¿De qué?», rugió Eduardo. «De los hombres que vienen por usted. La mafia italiana quiere su cabeza, y ella intentó negociar su libertad». El trueno retumbó, iluminando por un instante sus rostros. En ese momento, detrás de los árboles, sombras comenzaron a moverse. Eduardo giró apenas, lo suficiente para ver las luces de autos acercándose. Pero su mente, nublada por la ira, solo pensó en una cosa: venganza. Apretó el gatillo. El sonido del disparo cortó el aire como un rugido del infierno. Camila cerró los ojos, esperando el impacto en su vientre. Daniel gritó y se lanzó sobre ella. Pero antes de que la bala llegara, una figura apareció desde la oscuridad. El impacto fue seco, brutal. El cuerpo cayó frente a ellos. Era Don Vittorio, el jefe de la mafia que había jurado venganza contra Eduardo. Había interceptado la bala, sin saber por qué lo había hecho. Eduardo quedó paralizado. El arma cayó de sus manos. La lluvia lavaba la sangre de su enemigo caído mientras los truenos se mezclaban con los sollozos de Camila. Daniel, herido, se arrodilló junto al cuerpo del mafioso, intentando detener la sangre inútilmente. Don Vittorio, con una sonrisa débil, levantó la mirada hacia Eduardo. «Ahora, me debes una vida, Santini, cuida de ella, y del niño». Sus ojos se apagaron lentamente. El rugido de los motores se acercaba. Hombres armados salieron de los autos, pero al ver a su jefe muerto, bajaron las armas y retrocedieron. Eduardo cayó de rodillas. No entendía nada. Su enemigo lo había salvado. Su esposa seguía viva, y su culpa lo estaba destrozando. Mientras la lluvia seguía cayendo, Eduardo abrazó a Camila y lloró por primera vez en años. Pero el pasado no se borra tan fácilmente. La muerte de Don Vittorio encendió una guerra que recién comenzaba. Pasaron 3 meses. El hijo de Camila nació en secreto, en una pequeña casa a las afueras de Roma. Eduardo había desaparecido del radar de los negocios, de los periódicos, del mundo. Vivía atormentado, viendo cada noche el rostro de Vittorio muriendo frente a él. Camila, aunque aún herida por lo ocurrido, decidió quedarse. No por amor, al menos no aún, sino por el niño que los unía. El pequeño se llamaba Luca Vittorio Santini. Camila insistió en ese segundo nombre, en honor al hombre que había dado su vida por ellos. Eduardo no protestó, sabía que era lo mínimo que podía hacer para honrar su memoria. Pero la mafia no olvida. Los hombres de Vittorio creían que Eduardo había matado a su jefe, y la venganza era cuestión de tiempo. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Daniel, ahora guardián y hermano de confianza, llegó corriendo. «Señor, vienen por usted. Han encontrado el lugar». Eduardo se levantó, tomó a su esposa y al niño, y los escondió en un sótano bajo el suelo de piedra. «Pase lo que pase, no salgas hasta que no oigas silencio», le dijo a Camila, besando por primera vez a su hijo. Los pasos se oyeron en la escalera. Voces en italiano gritaban su nombre. Eduardo salió con las manos vacías. No intentó huir, había decidido pagar el precio de su redención. Los hombres lo rodearon. El líder, un joven con el tatuaje de Vittorio en el cuello, lo miró con rabia contenida. «Tú mataste a mi jefe. A mi padre». Eduardo no se defendió. «Tu padre salvó a mi esposa y a mi hijo. Y yo, no merezco vivir más tiempo con esa culpa. Si vas a hacerlo, hazlo ahora. Pero déjalos vivir». El joven dudó. Lo que vio no fue a un enemigo, sino a un hombre roto. En ese instante, Camila, sin poder resistir más, subió las escaleras con el bebé en brazos. «Basta. Si quieren justicia, miren a este niño. Su segundo nombre es Vittorio. Porque ese hombre, su padre, dio su vida por nosotros. Si aún queda honor en ustedes, no mancharán su legado con más sangre».
El silencio fue absoluto, la lluvia volvió a caer, como el primer día. Los hombres bajaron las armas, y el líder se inclinó levemente. Entonces que la deuda quede saldada. Que el nombre de Vittorio siga vivo en ese niño. Esa noche, los enemigos desaparecieron. Eduardo cayó de rodillas, llorando como un niño. Camila lo abrazó, y por primera vez sintió que tal vez el perdón era posible. La vida les había dado una segunda oportunidad, no para olvidar el pasado, sino para reconstruirlo desde el amor y la culpa redimida. Años después, Luca creció sin conocer la violencia que había marcado a sus padres. Eduardo volvió a trabajar, pero con un propósito distinto: usar su fortuna para ayudar a familias marcadas por la guerra, la venganza y la pobreza. Cada donación, cada gesto, era una forma de pagar la deuda que lo había perseguido desde aquella noche bajo la tormenta. Y cuando alguien le preguntaba por el significado del nombre, Vittorio, él sonreía y decía: significa victoria, la victoria del perdón sobre el odio.